Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para las últimas noticias, los rumores más jugosos y los bombazos más explosivos del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos aquí una vez más! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans. Un tema que ha hecho que los corazones de miles, incluso millones, de personas vuelvan a latir con esperanza y emoción. Si lo adivinaron, vamos a hablar de la posible reconciliación de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Después de años de silencio, de rumores infundados y de la desilusión de muchos que creían en su amor, parece que algo está cambiando. Los astros se están alineando, las señales son cada vez más evidentes y el Te ama ser está más fuerte que nunca. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia, vamos a analizar juntos todas las pistas, los indicios y las evidencias que sugieren que un regreso a la vista es más que una simple fantasía. Pero antes de continuar, déjenme recordarles algo súper importante: si aún no se han suscrito al canal, no sé qué están esperando. Aquí encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y el chismorreo más sabroso del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Para los que no lo recuerden, Atay y Serine fueron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su química era palpable, su complicidad evidente y su amor, al menos eso parecía, inquebrantable. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Medcezir, traspasaron la pantalla y se convirtieron en un símbolo de amor para muchos. Su relación, que duró varios años, estuvo llena de momentos dulces, viajes románticos y apariciones públicas que derrochaban miel. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, los compromisos laborales y quizás otros factores que desconocemos terminaron por desgastar su relación. En 2019 la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. A partir de entonces, ambos tomaron caminos separados. Atay se concentró en su carrera como actor, protagonizando series y películas de éxito internacional, como El Protector en Netflix. Serine, por su parte, también continuó cosechando éxitos en la televisión y el teatro, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha encendido de nuevo la llama de la esperanza? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de señales que apuntan a una posible reconciliación entre Atay y Serine. Señales que, aunque aún no son definitivas, han sido suficientes para desatar la locura entre sus fans. La primera señal, y quizás la más evidente, fue una serie de me gusta sospechosos en redes sociales. Tanto Atay como Serine han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con Medcezir, la serie que los unió. Además, también han dado me gusta a comentarios de fans que expresan su deseo de que vuelvan a estar juntos. Algunos podrían argumentar que se trata de coincidencias, pero cuando hablamos de figuras públicas con millones de seguidores, cada me gusta es analizado al detalle y puede tener un significado oculto. Imaginen la cantidad de notificaciones que deben recibir diariamente y aún así, esos me gusta específicos aparecen. Sospechoso, muy sospechoso. Otra señal que ha llamado la atención es el hecho de que ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo. Por ejemplo, se dice que Atay fue visto cenando en un restaurante que Serine frecuenta habitualmente. También se rumorea que ambos han coincidido en el mismo gimnasio y en la misma cafetería. De nuevo, podría tratarse de simples coincidencias, pero la probabilidad de que esto ocurra de forma fortuita es bastante baja. Y no solo eso, sino que según fuentes cercanas a ambos artistas, ambos habrían reservado mesas con nombres falsos para evitar ser reconocidos, pero los empleados del lugar, con la discreción que les caracteriza, no han podido evitar comentarlo con sus amigos. El chisme vuela. Pero la evidencia más contundente y la que ha desatado la verdadera histeria entre los fans, es una fotografía que ha circulado por las redes sociales. En la fotografía, se puede ver a una pareja caminando de la mano por una calle de Estambul. Aunque la imagen no es del todo clara, muchos aseguran que se trata de Atay y Serine. La calidad de la imagen no es buena, es cierto, pero los fans más acérrimos aseguran reconocer la silueta de Atay y el estilo de vestir de Serine. Algunos incluso han hecho zoom y han comparado la forma de sus manos y la manera de caminar con vídeos antiguos de la pareja. La dedicación de estos fans es digna de estudio.
La fotografía, aunque borrosa, ha generado un debate intenso sobre su autenticidad. Algunos expertos en edición fotográfica han intentado analizarla para detectar posibles montajes, pero hasta el momento no han llegado a una conclusión definitiva. La ambigüedad de la imagen solo ha alimentado aún más las especulaciones. Por supuesto, hasta el momento ni Atai ni Serinei han confirmado ni desmentido estos rumores. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar del tema en sus entrevistas. Sin embargo, su silencio ha sido interpretado por muchos como una confirmación implícita. Si no fuera cierto, ¿por qué no salir a desmentirlo de forma rotunda? Su silencio para muchos es una estrategia para mantener la expectación y evitar una avalancha mediática que podría perjudicar una posible reconciliación. ¿Pero qué significa todo esto? Realmente estamos a punto de presenciar el regreso de una de las parejas más queridas de Turquía. Es difícil decirlo con certeza. Podría tratarse de una simple amistad que ha resurgido con el tiempo, o podría ser el preludio de un romance renovado. Lo que sí es cierto es que algo está pasando entre Atai y Serinei. La química entre ellos sigue siendo palpable y el cariño que se tienen es evidente. Recordemos que incluso después de su ruptura, ambos han hablado el uno del otro en términos respetuosos y han reconocido la importancia que tuvieron en sus vidas. Nunca hubo una ruptura escandalosa ni declaraciones hirientes, lo que siempre dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. Quizás, después de años de distancia, ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Quizás han llegado a la conclusión de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. O quizás simplemente se han dado cuenta de que son el uno para el otro. El tiempo que han pasado separados les ha permitido crecer individualmente y reflexionar sobre lo que realmente quieren en una relación. Tal vez ahora estén más preparados para afrontar los desafíos que conlleva una relación pública y duradera. Sea cual sea la verdad, lo que es innegable es que la posibilidad de una reconciliación entre Atai y Serinei ha despertado una gran ilusión entre sus fans. Un fandom que nunca ha perdido la esperanza y que siempre ha creído en su amor. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Atai y Serinei, parece que esas cenizas están a punto de volver a arder. Incluso se han creado hashtags en redes sociales como #A se regresó ya y #El amor es más fuerte, que se han convertido en tendencia mundial. Los fans están organizando campañas para enviar mensajes de apoyo a la pareja y para recordarles lo mucho que los quieren juntos. Ahora bien, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por las expectativas. No podemos dar nada por sentado y debemos esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan los rumores. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Un final feliz que muchos creían imposible, pero que ahora parece estar más cerca que nunca. Imaginemos la alfombra roja, las entrevistas, los proyectos juntos. La fantasía es irresistible. Pero como dice mi abuela, del plato a la boca se cae la sopa, así que mejor esperar a la confirmación oficial antes de comprar los sombreros para la boda. Así que mis chismosos, mantengan los ojos bien abiertos y las antenas encendidas, porque estoy segura de que pronto tendremos más noticias sobre este tema. Y por supuesto, yo estaré aquí para contárselas todas, con pelos y señales. He contactado a mis fuentes más confiables en Estambul para que me mantengan al tanto de cualquier novedad. Desde los taxistas que los han llevado en sus coches hasta los vecinos que los han visto entrar y salir de los mismos edificios, nadie se me escapa. Estén atentos porque la información más jugosa está por llegar. Además de los rumores de reconciliación, también ha habido especulaciones sobre posibles proyectos profesionales que podrían unir a Atai y Serinei en el futuro. Se dice que varias productoras están interesadas en ofrecerles roles protagónicos en series y películas juntos, aprovechando la gran química que tienen y el enorme interés que despiertan en el público. Imaginen la locura que se desataría si ambos volvieran a protagonizar una serie romántica. Las plataformas de streaming se pelearían por tener los derechos. En resumen, hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, desde los me gusta sospechosos en redes sociales hasta la fotografía que ha desatado la histeria entre sus fans. Aunque aún no hay confirmación oficial, la esperanza está más viva que nunca. Hemos visto que los pequeños detalles, las coincidencias y el silencio estratégico han alimentado las especulaciones y han revivido la ilusión de los fans. Ahora, solo nos queda esperar a que la pareja decida hablar y aclarar la situación.
Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismorreo y emoción. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Atai y Serena deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Cuál creen que sea el motivo de su silencio? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. No se pierdan mi próximo vídeo, donde analizaremos las posibles razones detrás del silencio de Atai y Serena y donde revelaré información exclusiva que me ha llegado de mis fuentes en Estambul. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.